Llego a la cárcel, empiezo a hacer mi sentencia de 22 años. Así continuó mi vida de cárcel en cárcel a los 16 años. Si Dios existe, porque yo he sido toda la vida un alcohólico. Yo le dije, yo tengo una lucha tremenda, una guerra, que no puedo con él. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, es que yo escucho una voz que me dice que te quite la vida a ti, que le quite la vida a mis hijos y que luego me quite la vida yo. Todos los días la golpeaba, aún con 8 meses de embarazo. Con 8 meses de embarazo. 8 meses de embarazo. Desarrollé una velocidad de 177 millas por hora, aproximadamente 297 kilómetros por hora, sin casco, sin gafas de seguridad, carretera oscura, y a esa velocidad me fui por el monte para adentro, partí todos los palos que habían con el cuerpo, con la cara, me rompí la mano derecha, tengo tornillo en ella, me rompí la pierna derecha y me rompí 5 vértebras cervical, tengo tornillo en el cuello. Tuve 8 meses en silla de ruedas y ahora la mujer que yo golpeaba, ahora la mujer que yo maltrataba, era la mujer que tenía que ayudarme a hacer mi necesidad. Y el Señor nos ha permitido estar 20 años. Bueno, mi gente, Dios les bendiga de manera especial en estos momentos. Una vez más, le damos gracias al Dios Todopoderoso por regalarnos el grato privilegio de nosotros poder estar aquí con una entrevista más. Una entrevista que va a ser impactante para la vida de cada uno de ustedes y de todas aquellas personas que aún no conocen de Dios. Les recuerdo que esto es una entrevista que hacemos pues de tiempo en tiempo con la intención de impactar vidas, discipulando las naciones a través de Discipulando TV, un canal cristiano. Y hoy está con nosotros el evangelista Basilio Carmona. Basilio, Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga, varón. Para mí es un placer tenerlo aquí en esta plataforma con la intención de que nos bendiga a través de lo que Dios ha estado haciendo con usted. Amén, amén. Respondo al nombre del hermano Basilio Carmona, la gracia y misericordia del Señor. Somos predicadores de la palabra, pero hablando un poco de mi niñez, soy oriundo del pueblo de Carolina, Puerto Rico. Me crié en un hogar cristiano, donde me enseñaron valores, donde me enseñaron el temor a Jehová, donde me enseñaron a respetar a Dios. Pero cuando llegó la edad de los 12 años, comencé a crearme un complejo que se crea entre muchos hermanos. Me sentía la ovejita negra de la casa, me sentía el rechazado de la casa, y tratando de buscar la forma de ser reconocido, entré en cosas que no debía entrar. A la edad de 16 años ya estaba en la cárcel por primera ocasión, asistiendo a una sentencia de 2 años. Cuando entro al mundo de la cárcel, pues no es lo que la gente me contaba, y cuando veo que se vive bien, por decirlo así, yo ¿Se vive bien en la cárcel? Sí, en las cárceles de mi país no es igual que en las cárceles de otros países. Por ejemplo, hay ciertas comodidades permitidas y otras pues ilícitas, ¿no? Pero no es tan malo como tal. Entonces, o al menos como escuchábamos nosotros en la calle, que era la cárcel. Entonces le pierdo el respeto a la cárcel cuando llego y veo que no me atropellan, no me golpean. Yo dije, bueno, pues esto es un lugar más. Y así continué mi vida. A los 16 años ya estaba haciendo uso de marihuana, de cocaína, ya volví a estar preso nuevamente. Y entonces mi mamá siempre, si de algo tengo conciencia, es que mi mamá siempre estaba orando por mí. Siempre me decía, hijo, busca de Dios, pero yo no quería saber de Dios. Yo me había convertido hasta en un maldiciente de la palabra de Jesús. Yo no quería reconocer que Dios era Dios. Aún siendo nacido y criado en el Evangelio, estaba tan atado que no quería saber de Dios. Yo simplemente quería hacer lo que estaba haciendo y me sentía satisfecho con lo que hacía. Me sentía bien, entendía yo que me estaba ganando el respeto de 2 o 3 sin saber que a mis espaldas conspiraban para matarme por miedo o por la razón que fuese. Así continuó mi vida de cárcel en cárcel. A los 16 años, en el 1988 preso, 1989 preso, 1990 preso, 1991 preso, paso el 92 preso, 93 preso, 94 y la mitad del año 1994 y 95 fue el único año que pasé en la calle. En el 1996 vuelvo y me busco una sentencia, una tentativa de asesinato contra un policía en mi país, y me dieron 22 años de cárcel. Ahí no estaban los amigos,
Ahí no estaban los que hacían drogas conmigo, ahí no estaban los que hacían marihuana, los que hacían cocaína, ninguno de esos aparecieron, pero sí me acuerdo, y aunque no entendía por qué, mi mamá ese día fue a la sala como de costumbre del juez, y cuando el juez me dio aquella sentencia de 22 años de cárcel, mi mamá se derrumbó. Mi mamá se derrumbó en un llanto tremendo. Pareciera que le habían echado un balde de agua por encima de tantas lágrimas que tenía. Y sin entenderlo, recuerdo que miré para atrás y le dije a mi mamá, no te preocupes, déjale eso en las manos a Dios. Pero era un Dios que yo no quería, pero era un Dios que yo negaba, era un Dios que yo maldecía, era un Dios que yo no quería saber de él. Llego a la cárcel, empiezo a hacer mi sentencia de 22 años, llegué más rebelde todavía. Mi mamá me seguía hablando de Dios, yo seguía ignorándola, yo decía, yo no quiero saber de Dios, si Dios existe porque yo he sido toda la vida un adicto, si Dios existe porque yo he sido toda la vida un alcohólico, porque el problema que tiene la gente es que toma malas decisiones y luego busca a quien echarle culpa. Entonces, por eso es que usted ve mucha gente que dice, pero si Dios es real. No, Dios es real. Lo que pasa es que nos dio a nosotros un libre albedrío y nosotros escogemos lo bueno o escogemos lo malo. La mayoría de las personas que están en la calle haciendo lo malo saben que lo que están haciendo está mal. Que después quieren que se le traten bien, pues es otro tema, pero él sabe lo que están haciendo. Y yo era uno de esos, yo le echaba la culpa a Dios de mis malas decisiones. Basilio, pero ¿cómo usted entra? ¿Cómo fue el inicio? ¿Qué lo motivó? Curiosidad en la escuela, me ofrecieron y como yo quería ser parte del grupo, ser aceptado, pues probé y seguí por ahí, me gustó, por decirlo así, y ahí me quedé pegado, como decimos nosotros. En medio de ese tiempo que usted vivió en ese mundo, ¿se vio al borde de la muerte? Muchísimas ocasiones, fui tiroteado, me tiré por viviendo en Holyoke, Massachusetts, me tiré por la ventana de un segundo piso huyéndole a la policía. Abrí la ventana, me tiré, no sé cómo, caí parado abajo. ¿Qué pasó ese día? Ese día yo estaba bajo los efectos de droga en mi casa y ellos tocan la puerta de mi casa equivocadamente. Ellos iban a tocar otra puerta y tocan mi puerta y cuando yo los veo yo saco un cuchillo y cuando ellos ven que yo saco un cuchillo automáticamente rompen la ventana de mi casa para entrar a arrestarme porque yo tengo un cuchillo en las manos. Y ahí es donde yo decido meterme al cuarto y lanzarme por la ventana de mi cuarto y salir corriendo. Luego fui arrestado varios días después de eso, pero cuando en la cárcel es donde yo hago uso de heroína por primera vez. Yo había probado otras sustancias, pero nunca había probado la heroína. Cuando probé la heroína, que es una de las drogas más fuertes, uno de los opiatos más fuertes conocidos, es cuestión de usted hacer uso de ella 3 días consecutivos, la dosis más pequeña que usted pueda hacer, con 3 días consecutivos ya usted se considera un adicto, ya tiene que depender de ella si ese día no toma la decisión de romper con eso. Tomo esa decisión, empiezo a hundirme cada vez más en la droga, sigo hundiéndome en la droga, ahí estando en la cárcel cuando cumplo una mayoría de la sentencia, que es lo que le llaman una custodia mínima, que ya usted está presto para ciertos privilegios, me mandan a un campamento en Puerto Rico, en una de las cárceles que tiene más privilegios, más soltura. Ahí estando en ese campamento conozco a la que hoy en día es mi esposa, y yo, ¿verdad? La conocí y pensé que iba a estar 24 horas con ella, dije, tengo novia para 24 horas, y el Señor nos ha permitido estar 20 años, aproximadamente 20 años juntos. Qué bendición. Pero aún dentro de la institución, pues hice cosas muy desagradables, seguía delinquiendo dentro de la institución. ¿Qué fue lo más peor que usted hizo en el mundo, que usted dijo, toqué fondo? Yo creo que lo peor que hice en el mundo, donde verdaderamente me di cuenta que necesitaba a Dios, es que en una ocasión le digo a mi esposa viviendo en Massachusetts, le digo, ma, siéntate al lado mío que yo necesito hablar contigo. Mi esposa se sienta al lado mío y cuando mi esposa se sienta al lado mío, yo le dije, yo tengo una lucha tremenda, una guerra, que no puedo con esto. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, es que yo escucho una voz que me dice que te quite la vida a ti, que le quite la vida a mis hijos y que luego me quite la vida yo. Le digo a mi esposa, yo puedo ver cómo yo lo ejecuto, yo puedo ver cómo yo lo hago, yo puedo ver, el enemigo empezó a ministrarme,
y me decía, llévate a tu familia detrás de un río que hay allá que se llama Connecticut River. Ese río comienza en Nueva York, cruza Connecticut, Massachusetts, un río larguísimo. Y el demonio me ministraba y me decía, coge a tu familia, convéncelos, llévatelos por ahí, espera el tiempo del invierno, los ejecutas a toditos en la orilla del lago, los tiras al lago, la nieve cae y nunca aparecerán los cuerpos. Y eso me afectaba todos los días, todos los días. Y yo, escondido de mi esposa, siempre llamaba a mi mamá y le decía, mami, tengo esta guerra. Y mi mamá siempre me decía, reprende. Yo le decía, ¿cómo reprendo si yo no tengo a Dios? ¿Cómo reprendo si yo no tengo Espíritu Santo? ¿Cómo reprendo si yo me paso maldiciendo a Dios? Mi mamá me decía, reprende. Y yo, mamá, yo no puedo reprender. Cuando yo le cuento esto a mi esposa se queda petrificada. Imagínense, se quedó así como que... y entonces una de las cosas que le dije, me acuerdo que le dije, yo no tengo el valor de hacer una cosa como esa, el problema es que lo que pelea conmigo es muy fuerte y yo puedo despertar mañana habiendo hecho una atrocidad como esta. Recuerdo que en ese entonces en Massachusetts vuelvo y caigo preso, y cuando caigo preso por guiar sin licencia y demás, cuando salgo de la cárcel, el mismo día que salgo de la cárcel, llego a mi casa, y cuando llego a mi casa no pasan ni 20 minutos de estar en mi casa cuando llega la policía y toca la puerta. Cuando la policía toca la puerta de mi casa, yo me sorprendo, yo acabo de salir de la cárcel, digo, ¿para qué vienen para mi casa? Y es que venían para mi casa a quitarme a nuestros hijos, porque en algún momento los dejamos, mi esposa los dejó cuidando con una vecina y ella los dejó solos. Cuando ellos llegan, que dicen que me van a llevar a mis hijos, yo me altero. Recuerdo que el policía me dijo, yo vengo a llevarme tres, pero si tú te pones guapo, vas a tener que llevarme a 4. Le digo, pero ¿cómo usted quiere que yo me esté tranquilo? ¿Cómo usted me dice a mí que se van a llevar a mis hijos? Recuerdo que miré a mi esposa y le dije, ¿qué pasó aquí? Mi esposa me explica y yo le digo, pero ¿por qué tú no me habías dicho esto? Se llevan a mis hijos. El departamento de la familia se lleva a mis hijos. El departamento de la familia se lleva a mis hijos. Recuerdo que uno de mis niños se llevó un celular y la niña, la mayor, nos envió la dirección donde estaba. Entonces, cuando ellos salían al balcón de la casa, la niña nos enviaba un texto, corren, estoy en el balcón, nosotros nos montábamos corriendo en el carro, para por lo menos pasar frente a la casa, y aunque fuera a ver a nuestros hijos, aunque sea fue verle los pies, ya que estaban en un tercer o un cuarto piso. A veces no llegábamos ni a tiempo, y era un sufrimiento horrible, el no poder ver unos hijos. Que era una confusión que yo tenía, porque aunque yo sentía tristeza por no tenerlo, ellos no estaban bien estando conmigo, por la condición en la que yo vivía, viendo maltrato. Yo maltrataba a mi esposa, todos los días la golpeaba, aún con 8 meses de embarazo. ¿Con 8 meses de embarazo? Con 8 meses de embarazo. ¿Cómo supera usted esos malos pensamientos de intentar contra la vida de su familia? Recuerdo que después, que cuando nos quitan a los niños, tengo una prima predicadora, se llama María Carmona Esquilín, una mujer que Dios usa poderosamente, Dios usa con los 9 dones, bueno, Dios es otra cosa. Y recuerdo que me dijo, cuenta 90 días y Dios te devuelve a tus hijos. Me dijo, no son 91 ni 89, 90. Y exactamente a los 90 días nos devolvieron a nuestros hijos. Y hoy entiendo que la trabajadora social fue tocada por Dios y nos dijo, háganme un favor, múdense de este estado. Ya ustedes le quitaron los niños una vez y siempre van a estar bajo la lupa del estado. Y decidimos irnos a la Florida, ya que parte de mi familia vivía allá, recogimos la ropa, nos fuimos, allá llegamos, pero entonces ahora Basilio no es un adicto, pero es un alcohólico. Sustituí, había dejado la droga, había estado en un programa de metadona, había dejado la heroína, había dejado la cocaína, pero entonces ahora me refugié en el alcohol. ¿Cayó en depresión? Como tal, yo no clasifico depresión, porque siempre estuve activo. O sea, nunca estuve encerrado en un pensamiento, siempre estaba en movimiento, pero peor que depresión, estaba atado. O sea, habían unas ataduras en mi vida que eran horribles. O sea, era un padre, yo pensaba que era un padre modelo, cuando en realidad no era un padre modelo. O sea, mis hijos tenían la presencia de un hombre en la casa, pero no tenían un papá. En un momento determinado, escuché en una de sus prédicas que tuvo un accidente donde duró 8 meses en silla de ruedas. Cuénteme eso paso por paso, ¿cómo pasó? Estando en esa situación de alcohólico, nos vamos a la Florida y allá me cogieron sin licencia de nuevo. Me cogieron muchas veces sin licencia. Y voy a la cárcel, y cuando estoy en la cárcel, que ya no tengo alcohol, que ya no tengo droga en el cuerpo hace mucho tiempo, pues entonces esos son los momentos donde la gente empieza a reflexionar, cuando están en su estado común, su estado normal.
y le hago una promesa al Señor y dije, ¿sabes qué? Digo, yo no voy a beber más, ni voy a volver a fumarme un cigarrillo jamás en la vida o un cigarro. Y cuando salgo de ese lugar, el mismo día que salí, rompí la promesa del Señor. Lo primero que hice fue que fui a consumir licor, y estando en la casa con unos familiares de nosotros, se me ocurre irme a dar una vuelta en una moto de 1300 caballos de fuerza, y desarrollé una velocidad de 177 millas por hora, aproximadamente 297 kilómetros por hora. 297 kilómetros por hora, sin casco, sin gafas de seguridad, carretera oscura, y a esa velocidad me fui por el monte para adentro, partí todos los palos que habían con el cuerpo, con la cara. Despierto, cuando despierto recuerdo que el color que tenía el cielo, por decirlo así, yo sentía que yo me iba a morir. Yo sentía que ese día se me acabaron las aventuras, que ese día llegó el día de mi partida. Era como si las mismas tinieblas hubiesen descendido sobre aquel lugar, y recuerdo que salí arrastrado de este lado porque me rompí la mano derecha, tengo tornillo en ella, me rompí la pierna derecha y me rompí 5 vértebras cervical, tengo tornillo en el cuello. Pero yo recuerdo que mi mamá estaba en la Florida, y recuerdo que un día antes o 2 días antes yo tuve una discusión con mi mamá, y yo le dije, ¿sabes qué? Tú no eres más mi mamá, yo no soy hijo tuyo más nada. Y cuando a mi mamá la llaman y le dicen, mira, tu hijo tuvo un accidente, está bien grave, hacen los preparativos, estábamos a 3 horas y media de distancia, vienen en el vehículo, y mi mamá, cuando yo era niño, mi mamá le decía, le estoy orando a Dios para que te traiga aunque sea en silla de ruedas, aunque yo tenga que empujarte al templo, pero Dios te va a traer. Y yo le decía, es una expresión que usa el puertorriqueño, espero que no lo ofenda, yo le decía, maldición de burro no cae. Y ella me decía, aunque sea en silla de ruedas, Dios te va a traer. Yo le decía, eso no va a pasar. Y cuando mi mamá va de camino, mi mamá se acuerda de esa oración que ella hacía. Y mi mamá le dice al Señor, Señor, yo siempre te pedí que aunque fuera en silla de ruedas, me lo trajera, pero por favor no me lo dejes en una silla de ruedas. Recuerdo que mi mamá me comenta que ella tiene una visión mientras vienen de camino. El estado mío era crítico, hermano. El estado mío era un estado para muerte. Y le voy a explicar en unos minutos por qué. Mi mamá tiene una visión donde mi mamá ve el ángel de la muerte peleando por mi alma, pero ve como el Espíritu Santo toma la autoridad, gana la batalla. Mi mamá le dice a mis hermanas, estén tranquilos que él no se va a morir. Mis hermanas miran a mi mamá así como, mamá, sabemos que tú tienes fe, pero él está grave, él está muriéndose. No, es que Dios me acaba de enseñar que no se va a morir. Bueno, ¿por qué le digo que mi accidente era para muerte? Hermano, entre las vértebras que yo me rompí o me quebré la C3. La C3 es la vértebra que tapa la vena que le da oxígeno al cerebro. Usted se quiebra esa vértebra, ella pincha la vena, usted pierde oxígeno y usted queda paralítico. Yo me partí C3, C4, C5, C6, C7. La C7 es la vértebra que controla el movimiento del cuerpo del hombro hacia abajo. O sea que cualquiera de esas 2 vértebras que usted se parta, usted queda paralítico. Por eso entiendo que mi accidente era de muerte. Tuve 8 meses en silla de ruedas, y ahora la mujer que yo golpeaba, ahora la mujer que yo maltrataba, era la mujer que tenía que ayudarme a hacer mis necesidades. No llegaron los amigos, no llegaron los panas supuestamente, sino que la mujer que yo siempre estaba golpeando, era la mujer que tenía que ayudarme hacer mis cosas. Dios fue haciéndome una encerrona. Empezaron a irse las amistades, nadie quería andar conmigo, era problemático, donde quiera que entraba formaba un problema, formaba un revolú, me gustaban las armas de fuego, me gustaba andar armado, y Dios empezó a crear situaciones, a llamar mi atención. Y muchas veces en nuestras vidas suceden cosas y nosotros pensamos que es Satanás, que es el infierno el que las está provocando, y es Dios que está llamando nuestra atención de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque hay un familiar que está orando, hay una madre que está orando, hay un abuelo, hay una sierva, hay un siervo de Dios que está orando, y por amor a esa fidelidad, por amor a esa devoción a Dios, Dios se mueve a misericordia muchas veces, aunque nosotros no lo merezcamos. He ido a muchos lugares donde Dios me ha dicho claramente que se movió a misericordia para mí, por mi mamá, no por mí. Muchas veces Dios me lo ha repetido, si estás aquí hoy es por la oración de tu mamá, o sea, no es por ti. Entonces Dios empezó a llamar mi atención, y era problema tras problema, problema tras problema. Y un día, hace 10 años atrás, dije, yo voy a visitar una iglesia, y recuerdo que antes de eso había visitado una iglesia
Y fui, compartí un ratito, luego fuimos y hablamos con el pastor, y cuando hablamos con el pastor, nosotros le dijimos, le contamos nuestro revolú que traíamos encima, y el pastor nos dijo, ustedes tienen que divorciarse. Y mi esposa me dijo, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y me dijo, mi esposa nunca había ido ni a la iglesia tradicional, nunca, ni a una pentecostal, a ningún tipo de iglesia. Me dice, ¿cómo es posible que un pastor en vez de unirnos nos diga a nosotros que nos tenemos que separar? Bueno, pero me gustó esa iglesia que yo visité, y salgo un día y voy para otra iglesia, y yo estaba acostumbrado a guiar sin licencia toda mi vida, pero ese día vi un policía y me dio temor, y dije, no le voy a pasar por el lado al policía. Cuando yo estaba acostumbrado, yo hasta los saludaba, sin licencia, yo le decía así como si nada. Y recuerdo que entré a una tienda a comprar algo y tropiezo con la pastora de la iglesia que yo había visitado, que me gustó. Y le dije, pastora, ¿dónde es la iglesia? Y me dijo, mira, la iglesia es aquí, ahí estaba bien cerquita de la iglesia. Y recuerdo que ese domingo, 11 de enero del 2011, llegué a la iglesia. Hermano, y créame que el único servicio que yo anhelaba que se acabara era aquel servicio. Yo decía, yo necesito que hagan que llamen, yo necesito que el pastor termine, yo necesito que hagan el plan de salvación, porque yo necesito convertirme, ya yo no puedo más nada. Y recuerdo que aquel día le entregué mi corazón al Señor, y algo me acuerdo que me dijo quien fue mi pastor mucho tiempo, me dijo, yo nunca vi un adicto, siempre vi un predicador desde el día que entraste por la puerta de la iglesia. Bendito Dios. Y llego a mi casa bien contento, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me convertí. Me dijo, te metiste a pentecostal, de esos alborotosos que brincan. Pues ¿sabes qué? Usted va solo para la iglesia. Y yo dije, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Recuerdo que le dije, pues mira, vamos a hacer una cosa. Si tú no quieres ir, tú no vayas. Tú no me metas el pie, déjame ir. Cuando yo te diga, vísteme a los nenes, tú me los vistes, yo me los llevo y ya. 3 semanas después mi esposa me dice, te voy a acompañar a la iglesia, pero que nadie hable de mí, que el pastor no diga nada que tenga que ver conmigo, que la gente va a la iglesia con esa persecución y todo lo que hablan dicen que alguien se lo dijo al pastor. No, hermano, es que hay un Dios que revela. Es que el ojo de Jehová está sobre toda la tierra y atalaya toda la tierra. Y todavía hay voz de Dios. Y recuerdo que yo le dije, pues mira, cuando tú entras a la iglesia, coge para la derecha, que hay un varón que es un poquito más alto que yo, siéntate detrás de él para que nadie te vea allí. Y me hizo caso, para allá cogió la sierva. Y recuerdo que en un momento yo fui al baño, y cuando salgo del baño mi esposa está al frente. Y le preguntan quién era Cristo. Y aceptó al Señor. Yo empecé a llorar en una esquina, la esperé en esa esquina, la abracé, le pedí perdón por tanto daño, por tantas cosas que le había hecho, por tanto golpe, por tanto maltrato. Y desde ahí empezamos a buscar del Señor. Hoy, por la gracia del Señor, tengo una hija que se llama Laurianis Mari Carmona, adoradora del Señor, tiene ya 2 producciones. Tengo un hijo que se llama Ezequiel David, amén, que ese nombre de ese niño el Señor me lo dio cuando yo tenía 12 años en un culto. Me dijo, cuando tengas un hijo le pondrás por nombre Ezequiel David. Y le comentaba los otros días que en un día le pregunté al Señor, bueno, ven acá, tú me dijiste a mí que le pusieras al muchachito Ezequiel David, ahí está Ezequiel David. ¿Y qué pasó? Y el Señor me dice, busca el significado a los nombres de tu hijo. Y cuando le busqué el significado, esto fue estando sin Cristo. Los 2 nombres del niño significan la fortaleza de Dios está con nosotros. Dios se había metido a mi casa sin yo darme de cuenta. Dios estaba haciendo cosas maravillosas sin yo poderlas percibir. O sea, Dios empezó a hacer movimientos. Y hoy por hoy amamos lo que tanto aborrecíamos. Bien, ¿cómo fue ese proceso de cambio? Usted es una persona que viene de las drogas, del alcohol, del mundo fácil. ¿Cómo fue ese proceso después que usted se convierte? Mire, yo soy de los que pienso que cuando Dios llega de verdad, llega de verdad. Yo desde el primer día que acepté a Cristo, desde ese mismo día, yo jamás toqué un cigarrillo, yo jamás toqué una cerveza, mi esposa es testigo, yo jamás, siempre fue ahí. Y empecé en una búsqueda porque vengo con unos principios, con una enseñanza de que hay que orar, lo que nosotros le decimos BOA, Biblia, oración y ayuno. Y empecé en esa búsqueda, en esa relación. Sí, me llegaban momentos, claro, cuando tenía discusiones, vuelve para atrás, corre para allá, date un pase de nuevo. Y yo decía, no, eso no sirve, volver a esa tragedia. Si vuelvo y toco, una de las cosas que me ayudó, después de Dios obviamente,
es que cuando me tocó romper un vicio de metadona, eso es horrible. Metadona es un medicamento que es legal en los Estados Unidos, en Puerto Rico, no sé si en algún sitio de aquí lo otorga el gobierno a los adictos. Ese medicamento lo usaban en el tiempo de la guerra de Hitler. Cuando las personas eran heridas le daban ese medicamento y eso le calma todo el dolor por peor que esté golpeado. Entonces cuando a mí me tocó la abstinencia de metadona, yo la pasé tan horrible que yo dije, si yo vuelvo a la droga tengo que volver al metadón. Y por no volver al metadón yo dije, no, yo jamás volveré ahí. Y con ese temor a una ruptura nuevamente de heroína y a tantas cosas, pues me mantuve en esa búsqueda con el Señor. ¿Cuál fue la reacción de su madre cuando se dio cuenta que usted aceptó al Señor? Bueno, la primera reacción de mi mamá como tal no fue muy convincente, y me explico. Porque en el trayecto yo aceptaba al Señor muchas veces. Yo iba a una campaña, predicaban, hacían el llamado y yo me convertía, pero mañana me iba a fumar. Si había un culto de avivamiento en el barrio, yo podía ir por allí y yo pasaba al frente. Si acompañaba a mi mamá a un culto, entonces yo era inestable. Mi mamá se quedó como que, ok, vamos a ver lo que sucede. Entonces, cuando ya mi mamá empieza a ver, porque el Señor me llevó a prisa, por decirlo así, yo me convierto en enero. Yo había sido bautizado, pues como le dije, como entraba y salía, en el tiempo en que estuve en la cárcel, tuve un tiempo perseverando y me bauticé en la cárcel. Tampoco me bauticé fuera. Solamente me faltaba casarme. Los pastores van a mi casa, hablan conmigo, me dicen, compren los anillos que nosotros le vamos a dar todo lo de la boda. Nos dieron todo lo de la boda. Me caso un sábado y al día siguiente me ponen a predicar. A los 4 meses de convertido ya yo estaba predicando. Entonces cuando mi mamá empieza a ver eso, mi mamá empieza a ver como que, espérate, que es verdad lo que está sucediendo. Y yo recuerdo, y esto siempre lo comparto, que aún mi mamá siendo cristiana, llegó un tiempo en que yo la tenía, pero súper desesperada. Y recuerdo que mi mamá me dijo un día, yo me avergüenzo de que tú seas mi hijo. Y esas palabras me marcaron, no porque salieran de la boca de mi mamá, más porque salieron de la boca de un cristiano. Y yo entendía que no era la conducta, aunque yo estoy consciente de que yo provoqué que ella hablara de esa forma, ya era algo desesperante. Mi mamá, Dios le hablaba en el culto y le decía, tu hijo va para las naciones, y cuando mi mamá entraba al barrio, el hijo le pasaba por el lado en el carro del policía arrestado. Entonces mi mamá estaba en una guerra entre fe versus circunstancia, lo que Dios me dijo versus lo que yo estoy viendo. Pero mi mamá siempre siguió ahí creyéndole al Señor. Y yo me acuerdo que, aun cuando yo empecé a predicar, mamá Abel, yo siempre tenía ese pensamiento. Porque mi mamá se avergonzaba de mí, porque mi mamá, aún predicando, y recuerdo que un día voy a Puerto Rico y me tocó ir con mi mamá a predicar. Mi mamá le pide permiso a su pastor, le dice, mi hijo viene a predicar, quiero acompañarlo. Y le dan la parte a mi mamá para que sea ella la que me presente y dice, Dios le bendiga, Dios le guarde, que me siento la madre más orgullosa de poder presentar al predicador, al que un día le dije que me avergonzaba de él. Bendito Dios. Pero hoy me siento la madre más orgullosa. Entonces, luego de yo ser siempre el representante de malas noticias en mi casa, ahora me convierto en el representante de las buenas nuevas. Antes llamaba para decir, tienen que fiarme, estoy preso. Ahora cuando llamo le digo, mamá, Dios está salvando a la gente, Dios está haciendo milagros. Ahora cuando me escribe me dice, hijo, te amo mucho. No había un te amo. Nunca había un te amo. Nunca. Y ahora podemos compartir con una alegría que después de usted escuchar este testimonio, usted nos ve compartir y piensa que tal vez esta mentira, porque no parece que hayamos pasado tantas cosas. Y siempre que voy me dice, acuérdate que nos toca a ti y a mí pelear por los que faltan. Y para mí es un orgullo el que yo pueda llegar a la casa de mi mamá, me reciba de la manera que me recibe, me preste su carro. Antes no me lo prestaban, todo el mundo me escondía la llave, todo el mundo me escondía las carteras. He tenido experiencias donde he ido a Puerto Rico y enemigos míos me han dado dinero para que ofrende. Toma, vete, échalo en la ofrenda. Y si necesitas un carro, aquí lo tienes. Gente que me buscaban para matarme, decirme, sigue ahí, estás bien, sigue buscando de Dios. Y más que agradecido del Señor por todo lo que ha hecho con nuestras vidas. Amén. Bien, ya para concluir, algún mensaje para esa gente que están ahora mismo
pasando por la misma situación que usted pasó? ¿Qué más le puedo decir? Mire, Cristo es la solución. No hay amigos, no hay fama que pueda más que el amor de Dios. Cristo es la solución. Si todavía tú estás vivo, si todavía has sido tiroteado tal vez fuiste adicto, tal vez te han pasado tantas cosas y tú te preguntas ¿por qué estoy vivo? Es porque hay un propósito contigo. Eso no se llama suerte, eso es que la misericordia de Dios te ha guardado, porque te ha preservado la vida, porque tiene algo contigo, porque tal vez hay alguien que está orando por ti. ¿Qué te puedo decir? Ríndete a los pies de Cristo. Hoy, vuelvo y te repito, hoy amo con pasión lo que tanto aborrecía. Dios me devolvió mi familia. Mi segundo hijo es baterista, el chiquito dice que va a ser pastor y para mí es un regocijo cuando alguien me dice, hey, tú eres mi espejo, cuando yo no era el espejo de nadie, yo era la escoria, la zozorrita del barrio, era donde único entraba la patrulla de la policía, era la casa de la pastora Yolanda a buscarle al hijo. Ya mis sobrinos escuchaban una sirena de patrulla y me decían, tío, corre. Yo le decía, no, esta vez no es para mí, esta vez no. Amigo, ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo, porque cuando Cristo llega, todo cambia. Quiero finalizar con esto, que me vino a la mente ahora. Yo recuerdo que la primera vez que yo le alcé la voz un chin a mi esposa después de convertido, escuché bien, como a los 2 meses de convertido, le alcé la voz a mi esposa y tan pronto le alcé la voz, mi esposa se tapó. Y cuando mi esposa se tapó, me di de cuenta cuánto daño yo le había hecho. Eso no sirve. Eso no sirve. Es un vaso frágil que Dios nos entregó para que le amemos y para que le cuidemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide este que te ama, tu amigo y tu hermano, el evangelista Basilio Carmona del ministerio Somos lo que Dios veía. Dios te bendiga. Estimado, gracias por darnos esa entrevista. Amén. Bueno, mis santos hermanos, pues gracias a ustedes por estar viendo en estos momentos pues esta poderosa entrevista, este poderoso testimonio. Pues les invito a que se suscriban a este canal para que sigan viendo más cómo Dios transforma, cómo Dios restaura, cómo Dios cambia, cómo Dios liberta y cómo Dios sana. Este hombre duró 8 meses en silla de ruedas. De allí Dios lo levanta y hoy está predicando en las naciones. Eso lo puede hacer Dios contigo y con aquella persona que tú conoces, que saben que están atados. Compártelo este video para que ellos conozcan el poder de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.